Buenas noches con todos. Mi nombre es Lice del Pilar Castillo Guerrero y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito y muy importante que he elegido, que es el expediente número 00853-2015-PA del TC. ¿En qué consiste este expediente, no? Primero quiero comenzar diciéndoles que el Perú republicano ha heredado lo que es una tradición centralista de lo que es el Perú oficial, ¿no? Lo que es el Estado criollo. Y esto porque ha surgido de las guerras de independencia, en el que definitivamente no ha existido intentos de poder incorporarse al resto del país, ¿no? Como una definición de lo que es Estado y nación. Em, el TC, a través de lo que es este expediente, convoca al Ministerio de Educación y al Poder Legislativo para poder conocer las medidas que ellos vienen adoptando referente a esta sentencia que se da el 5 de agosto del 2020, en el que vamos a ver el caso de lo que es la educación en pobreza y extrema pobreza. Esta sentencia va a cobrar relevancia en el sentido de que podemos considerar a la educación como el pilar fundamental dentro de nuestra sociedad, porque a partir de ahí podemos iniciar lo que es el desarrollo, ¿no? Definitivamente hablar acerca de lo que es la educación dentro de nuestro país es comprender y entender que definitivamente van a haber problemas que aquejan a nuestra sociedad, ¿no? Y que de cierta forma los más vulnerables van a ser las personas en pobreza y en extrema pobreza, y que van a haber indicadores, por ejemplo, de brechas de género, en el que se van a tocar temas de deserción escolar, el problema de lo que son de educación en las zonas rurales. Este informe que les estoy presentando en este momento cobra importancia al poder ser analizado por varias teorías, como por ejemplo la teoría del óptimo de Pareto, la teoría de la estrategia de Maximin de Rawls y la teoría del liberalismo de Nossi. Bien, dentro de lo que es la breve reseña de la organización, podría decirles de que esta sentencia que se da el 4 de noviembre del 2013 manifiesta de que existen dos personas. Por un lado tenemos a Marlene Ciesa Fernández y por el otro a Elita Ciesa Fernández, quien demandan a un director de la unidad de gestión educativa local del Ucubamba, a fin de que se pueda reconocer un derecho muy importante, el de estudiar en el primer grado de educación secundaria, debido a que en el caserío donde ellas vivían, que es el caserío La Flor, distrito de Cumba, provincia de Ucubamba, se exigía de que ellas puedan incluirse dentro de lo que es el sistema educativo para poder culminar su secundaria, porque en el lugar donde ellas vivían no había acceso a educación porque no existía colegio cercano más que caminar 2 horas para luego coger una movilidad y ser transportada a la capital, a Bagua, y poder estudiar. Para una persona con recursos bajos, es decir, para una persona con recursos o en una situación económica pobre y de extrema pobreza, es muy limitante poder acceder a la educación. En ese sentido, ellas sustentaban de que se les vulneraba su derecho a la educación, a la igualdad y a no ser discriminadas. Sin embargo, el director acepta su matrícula y también realiza que esto forme parte de lo que es la nómina de estudiantes y sean aceptadas dentro del sistema, ¿no? Sin embargo, el director no contaba que las personas que se habían inscrito eran mayores de edad, por lo tanto no les correspondía estudiar en un centro educativo
como este, ¿no? Sino en un centro educativo que se estudia en la nocturna. Bien, frente a ello, existen dos sentencias, una sentencia de primera instancia o grado y una sentencia de segunda instancia o grado. En la primera instancia, vamos a ver que el juzgado mixto de Ucubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas declara fundada lo que es esta demanda, ¿no? Debido a que a las demandantes se le imposibilitó continuar con sus estudios secundarios por la edad. Eh, Pese a que, como ya se mencionó, en el lugar donde vivían no había forma de que puedan estudiar porque no había una institución educativa que impartiera educación secundaria. Mientras que la sentencia de segunda instancia o grado, que era la sala mixta de Ucubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ellos declaran improcedente la demanda, estableciendo o diciendo de que la educación en el Perú se promueve estableciendo lo que son niveles, formas y modalidades determinados por la edad cronológica de los estudiantes para su acceso a la educación, ¿no? Y que definitivamente para su edad podían acceder a un programa de educación básica alternativa que pueda estar más cercano a sus domicilios y que se pueda respetar las normas vigentes. Bien, solamente para colocarnos en contexto, ¿no? Sabemos que la problemática educativa dentro de nuestro país es muy difícil poder solucionar este tipo de problemas porque vamos a encontrar desde deserción escolar, sobre todo vulnerando los derechos de las personas pobres y en extrema pobreza y sobre todo entendiendo que el sistema cultural o los patrones culturales de una determinada sociedad hacen que las que estén dentro de los índices de deserción escolar sean las mujeres, ¿no? Y ellas son la población más alta en porcentajes en cuanto a deserción al compararlos con los hombres, ¿no? Y esto es por diversos motivos, ¿no? Porque las mujeres aún se tiene la idea que se tiene que dedicar a los quehaceres domésticos o a los motivos familiares. He planteado tres teorías para poder entender esta problemática. Para ello quiero citar a la teoría de ótimo de Pareto y para no extenderme mucho, he colocado en negrita en lo que es este informe que cita de esta manera. La máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otro. Basta, por lo tanto, que exista una posibilidad de intercambio en que dos personas ganen para demostrar que ese no es el punto de máxima utilidad que se podría alcanzar. Frente a lo leído, podríamos decir de que el Estado peruano no debe de eximirse a estas obligaciones, ni tampoco debería de asumirla como como un ideal de gestión. Debido a que está obligado perentoria a hacer, esta obligación perentoria debe de ser cumplida, si bien puede ser de manera progresiva, siempre en plazos razonables, pero acompañado con acciones concretas, ¿no? Entonces, la accesibilidad a las instituciones y los programas de enseñanza, en definitiva, deben de ser accesibles a todos. Por otra parte, en el análisis del liberalismo de Nossi aplicados a lo que es el caso propuesto, vamos a entender de que Robert Nossi tiene una propuesta neoliberal que sigue a lo que es el liberalismo clásico de Hawke y de Luke, pero especialmente de Luke. Por ejemplo, ¿no? Robert Knox manifiesta que los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles derimir sin violar lo que son los derechos, ¿no? Entonces, primero, es necesario entender que los derechos, según lo que él manifiesta, y creo que esto es importante, es que son inherentes al Estado y estos son precontractuales,
que vendría a ser lo contrario al positivismo. En ese sentido, vamos a ver que los derechos son de carácter absoluto y podemos señalar que con este tema, definitivamente la educación es un derecho. Y otro de los puntos que menciona Robert Nozick es que los seres humanos, todos los seres humanos somos racionales y tenemos la voluntad y por ello es que nos consideramos o somos valiosos, ¿no? Somos únicos, somos indivisibles, somos inviolables. Hay una de las cosas que Robert menciona acerca de lo que es los derechos, ¿no? Y lo que es la libertad. Primero que Robert tiene una postura individualista. ¿Por qué? Porque él habla acerca, por ejemplo, de lo que es la cogobernación. Defiende una teoría radicalmente individualista al manifestar, por ejemplo, que el Estado no debería de obligar a las personas a pagar los impuestos de manera total. ¿Por qué? Porque si el Estado te obliga a pagar estos impuestos, sencillamente no eres una persona libre. ¿Ya? Y en ese sentido, el liberalismo no defiende lo que, no defendería lo que son los derechos individuales, ¿no? Y esto lo fundamenta a través de lo que es la moralidad. Entonces, en ese sentido, manifiesta que cualquier acción del Estado que los pueda limitar o que los pueda restringir vendría a ser injusta y que por lo tanto el Estado no podría o no debería violar estos derechos individuales. Razón por la cual mi persona no está totalmente de acuerdo, ya que necesitamos un Estado garante de los derechos comunes, ¿no? Si bien Robert menciona de que para los conflictos originados es necesario un Estado mínimo, pero que pueda promover lo que es la innovación. Para ello existen lo que son las empresas que pueden promover también esto y pueda ser beneficioso. Pero ¿qué hay con aquellas personas que no obtienen o no pueden pagar su educación, ¿no? Y se encuentran en un nivel socioeconómico pobre y de extrema pobreza. Si miramos el actuar de las empresas capitalistas dentro de nuestro país, la mayoría de ellos no actúa con responsabilidad social. Y aunque Robert defienda lo que es la justicia retributiva en el sentido de que yo te doy y tú, ¿qué es lo que tú me das? ¿No? Entonces, sencillamente se está perdiendo algunos derechos que son para nuestra sociedad y que definitivamente nosotros velar por la educación es sencillamente un derecho garante para el desarrollo de nuestro país. Finalmente, en la teoría del Maximin de Rao, en este tema, primero Rao manifiesta que el criterio de Maximin responde a lo que son criterios de justicia, ¿no? Definitivamente Rao, su teoría que propone va en contra de lo que es el utilitarismo, ¿no? Porque si bien el utilitarismo habla acerca de un contrato de lo que es el contrato social, que viene a ser la justicia, en que todos tienen los mismos derechos, de que todos tienen los mismos deberes. Definitivamente el utilitarismo nos ayuda a entender la teoría expuesta, ya que el bienestar social depende directa y únicamente de los niveles de satisfacción e insatisfacción del individuo, ¿no? A pesar de que esta satisfacción esté concorde a los deseos y que definitivamente tiene un valor en sí misma, ¿no? Sin embargo, Raúl nos dice, esperen un momento, el utilitarismo es una teoría de justicia, pero es una justicia asignativa, no es una teoría de la justicia distributiva, ¿no? En ese sentido, entendemos que el utilitarismo no está preocupado por la estabilidad de una sociedad en su conjunto, sino por el reparto de los bienes eficientemente, de los bienes sociales eficientemente. Entonces, solamente le va a interesar un beneficio interpersonal en general, ¿no? En ese sentido, creemos nosotros de que la educación secundaria, el déficit de los centros de educación secundaria en el área rural, definitivamente es
algo preocupante para nosotros, ¿no? Y por ello es que, amparándonos a lo que dice el RAW, debemos manifestar que el Estado debe de satisfacer estos servicios y garantizar que estas personas tengan una educación gratuita que garantice estos derechos de todas las personas en realidad, ¿no? Entonces, definitivamente el utilitarismo tiene una falta de respeto por los individuos en su versión más clásica, porque no es, no es necesario aceptar niveles más bajos de utilidad solo para algunas personas para que el esquema de maximizar la utilidad funcione. Bien, finalmente, como conclusiones, diría que es necesario expandir lo que es la educación en el Perú en los ámbitos más recónditos de nuestro país, porque esta es una promesa de universalidad, pero sobre todo de calidad, especialmente para los más excluidos, ¿no? Para los niños, para las niñas, para los más pequeños, para los jóvenes que se encuentran en zonas rurales de mayor pobreza dentro de nuestro país. Eh, por otra parte, creo que el utilitarismo es para Rawls una teoría de justicia asignativa y no una teoría de justicia distributiva. Entonces, definitivamente, el utilitarismo no estaría preocupado por la estabilidad de la sociedad en su conjunto, sino por el reparto eficiente de los bienes sociales, ¿no? Entonces, en definitiva, va a buscar un beneficio interpersonal en general, y esto no permitiría justificar un bienestar general. Otro de los puntos es que el autor Rao menciona o manifiesta que el criterio de Maximin responde a criterios de justicia. Por ello es que su teoría va en contra de lo que es el utilitarismo. Para el contractualismo, el objeto del contrato social viene a ser la justicia, y por lo tanto, al ser la justicia, todos tienen los mismos derechos y deberes fundamentales para poder equilibrar lo que son las desigualdades económicas. Por otra parte, tengo a Robert Nozick, que manifiesta que los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerlos o quitarles sin violar los derechos. Entonces, definitivamente los derechos van a emanar de un contrato, definitivamente los derechos son inherentes al Estado, son precontractuales, lo contrario del positivismo. Y Robert también defiende lo que es el individualismo. Esta es la parte que no me gusta, el que habla acerca de lo que es la cogobernanza y de la libertad, porque defiende una teoría individualista y radical en el que considera que ser libre es que el Estado no te imponga qué es lo que tú tienes que hacer, y esto involucra no pagar lo que son los impuestos. Y para Pareto nos habla acerca de lo que es la máxima prosperidad común que se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra. Y finalmente, dentro de mis conclusiones, diría que es necesario desestructurar una sociedad que aún sigue teniendo patrones culturales patriarcales, en el que se impide que las mujeres podamos seguir estudiando, ¿no? Y que definitivamente van a haber prejuicios y idiosincrasia en un número significativo de ciudadanos. Bien, como recomendaciones, el Estado debe velar para que se cumplan los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución. Es necesario que para poder realizar políticas públicas, el Estado pueda recoger la problemática de lo que son los departamentos, como por ejemplo pueden ser tasas o de porcentajes a través de lo que son brechas, exclusión, entre otros. El Minedo está en la obligación de poder mejorar la equidad del acceso a la educación, poder cerrar brechas de conectividad e infraestructura, promover una educación en valores, asegurar la accesibilidad de los servicios educativos de calidad a estudiantes, pero sobre todo de ámbitos rurales, mejorar lo que es la práctica docente, garantizar el curso oportuno de la trayectoria educativa.
Y por otra parte, es necesario concertar para mejorar, en el sentido de que se puedan elaborar planes de acción en los que se detalle la coordinación a realizarse con direcciones regionales de educación, unidades de gestión local, el cronograma, responsables, diseño, propuesta, ejecución, para poder asegurar la disponibilidad y la accesibilidad a la educación en las zonas de extrema pobreza, del ámbito rural, de las regiones priorizadas, por ejemplo, regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, que son los departamentos más pobres dentro de nuestro país. Y finalmente, presento lo que es la bibliografía. Esta bibliografía es acerca de libros, sentencias, en lo que he podido recolectar información primaria y, para poder realizar este informe. Y dentro de mis anexos encuentran lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de lo que es el caso de estas dos jovencitas que pedían el acceso a la educación. Bien, con todo esto me retiro, esperando de que la exposición haya sido de su agrado, pero sobre todo de que sirva para profundizar este tipo de derechos dentro de nuestra población y que la educación llegue a cada uno de los rincones de nuestro país. Muchísimas gracias. Se despide su servidora Alice del Pilar Castillo Guerrero. Hasta la próxima.